Manifestar es fácil. Y no lo digo para provocar, ni para minimizar lo que puedas estar viviendo ahora mismo. Lo digo, porque manifestar no es algo que empieces a hacer cuando descubres la espiritualidad, la metafísica o el desarrollo personal. Manifestar es algo que has hecho toda tu vida, incluso cuando no sabías que lo estabas haciendo. Desde el momento en que existes, estás manifestando. Consciente o inconscientemente, con intención o sin ella, con claridad o desde la confusión. La manifestación no es una habilidad especial, es un funcionamiento natural de la conciencia. Entonces, la pregunta importante no es por qué no manifiestas, sino por qué aquello que se manifiesta en tu vida no coincide con lo que deseas conscientemente. Y ahí es donde aparece la frustración, el cansancio y muchas veces la sensación de estar haciendo algo mal. La mayoría de las personas que llegan a este punto no lo hacen por falta de interés ni de compromiso. Llegan porque han leído, han escuchado, han practicado, han intentado aplicar lo que saben y aún así hay áreas que no se mueven. Eso no ocurre porque te falte poder. No ocurre porque no seas constante. Y no ocurre porque la vida te esté poniendo a prueba. Ocurre porque estás intentando manifestar, desde una comprensión incompleta, de cómo funciona realmente la creación. La metafísica clásica siempre ha sido clara en algo que hoy se repite mucho pero se entiende poco. La creación ocurre de dentro hacia afuera. No como una frase bonita, sino como un principio operativo. El estado interno precede a cualquier resultado exterior. Y si no entiendes desde qué estado interno estás viviendo, ninguna técnica cambia nada. Por eso, hoy no vamos a hablar de métodos, rituales o fórmulas. Vamos a hablar de estructura interna. De aquello que ya está operando en ti, aunque no lo estés mirando. El primer gran error que cometemos es creer que estamos bloqueados. Mientras estés vivo, la vida se está expresando en ti. Esto no es una idea espiritual, es un hecho observable. Tu corazón late, tu cuerpo responde, tus órganos funcionan de forma coordinada, y tus células se regeneran constantemente. Es decir, la vida no se detiene. La vida no se bloquea. Lo que se bloquea es la interpretación que haces de tu experiencia. Cuando alguien dice estoy estancado, lo que realmente está diciendo es que su realidad no coincide con lo que esperaba o deseaba. Pero eso no significa que la vida esté detenida. Significa que hay una idea sostenida que no está alineada con el proceso real que se está dando. La metafísica enseña que no puedes manifestar una mentira. Y decir que la vida no fluye en ti, mientras estás vivo, es una mentira sostenida por repetición. No porque seas consciente de ello, sino porque lo has normalizado. Esto se ve con mucha claridad en el cuerpo. Hay personas que se definen como propensas a enfermar y repiten esa idea durante años. Y hay otras que se definen como personas sanas. No porque unas tengan mejor genética que otras, sino porque la idea sostenida se convierte en el marco desde el cual el cuerpo responde. Pero no es sugestión. Tampoco es castigo. Es coherencia. El cuerpo no discute con la mente consciente, sino que responde al estado interno sostenido. Cuando reconoces la vida como un hecho constante, y no como algo que tienes que recuperar, dejas de luchar contra tu propio proceso. Y esa lucha es lo que más energía consume. El segundo aspecto fundamental es el amor. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Porque el amor no es emoción, no es simpatía, no es vínculo, y no es afecto. El amor, en términos metafísicos,
es una fuerza de reconocimiento. Amar es reconocer la integridad del otro, incluso cuando su comportamiento no te gusta. Y esto no tiene nada que ver con justificar abusos, ni con permitir conductas dañinas. Tiene que ver con no convertir el resentimiento en identidad. Uno de los bloqueos más comunes en la manifestación ocurre cuando una persona quiere crear algo nuevo, mientras sigue emocionalmente anclada a experiencias pasadas no resueltas. Y no porque el pasado tenga poder en sí mismo, sino porque la energía emocional retenida mantiene la conciencia mirando hacia atrás. La metafísica clásica es clara. Y es que no puedes crear desde el rencor y esperar armonía. No porque sea moralmente incorrecto, sino porque el rencor es un estado de contracción. Y la creación ocurre desde la expansión. Amar, en este sentido, no es sentir algo bonito. Es dejar de alimentar la resistencia interna. Es dejar de sostener la tensión, como forma de identidad. Por eso se dice que el amor sana. No porque cambia a los demás, sino porque cambia el estado desde el cual tú estás viviendo y creando. El tercer aspecto es la verdad. La verdad no es una opinión personal, ni una versión subjetiva de los hechos. La verdad es aquello que cuando se reconoce, libera tensión interna. La mentira siempre requiere esfuerzo. La verdad, no. Cuando una persona vive defendiendo una imagen, justificándose constantemente, o explicándose para ser aceptada, está sosteniendo una estructura interna inestable. Y desde ahí, la manifestación se vuelve errática. La metafísica enseña que la verdad siempre sale a la luz. No porque alguien la imponga, sino porque lo que no es coherente, no puede sostenerse indefinidamente. Cuando eliges la verdad incluso cuando es incómoda, dejas de dispersar energía. Y esa energía recuperada se convierte en claridad. No necesitas luchar contra la mentira. Lo que necesitas es dejar de sostenerla. El cuarto aspecto es la inteligencia. La vida no es caótica. Sin embargo, el caos es una percepción parcial. Cuando solo ves un fragmento del proceso, interpretas desorden. Pero tienes que saber que la inteligencia infinita no actúa de forma errática. Todo proceso sigue un orden, aunque ese orden no coincida con tus expectativas ni con tus tiempos. La ansiedad surge cuando intentas controlar resultados sin comprender procesos. Cuando quieres garantías antes de confiar. Y cuando exiges claridad total antes de soltar el control. Confiar en la inteligencia de la vida no significa resignarte. Significa dejar de interferir con miedo. Y cuando reconoces que existe un orden mayor, dejas de anticipar constantemente escenarios negativos. Y eso cambia radicalmente el estado desde el cual estás creando tu experiencia. El quinto aspecto es la unidad. Creer que todo depende exclusivamente de ti genera una carga innecesaria. Y no porque no tengas responsabilidad, sino porque no eres una entidad aislada. La metafísica no habla de fusión egoica, ni de yo soy todo. Habla de participación consciente. Tú eres un canal, no la fuente absoluta. Cuando entiendes esto, los problemas dejan de vivirse como algo personal y empiezan a verse como procesos compartidos con la inteligencia que te sostiene. Y eso reduce la resistencia interna. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque dejan de vivirse desde el aislamiento. Vamos ahora con el sexto aspecto. Ese es el espíritu. Toda experiencia fue antes una idea sostenida. No lo tomes como castigo ni como premio,
sino como consecuencia lógica de un estado interno mantenido en el tiempo. El espíritu no discrimina entre ideas buenas o malas. Lo que hace es materializar aquello que se sostiene con coherencia. Cuando comprendes esto, recuperas autoridad. No para controlar la vida, sino para elegir qué ideas merecen ser sostenidas y cuáles no. Por eso ten claro que manifestar conscientemente no es crear desde el deseo, sino crear desde la claridad. El último aspecto es el principio. Cuando hablamos del principio, no estamos hablando de castigo, ni de premio, ni tampoco como karma entendido como ajuste moral del universo. Estamos hablando de algo mucho más simple, y al mismo tiempo, mucho más radical. La coherencia. El principio es lo que hace que la vida responda de forma impersonal a lo que se sostiene internamente. No juzga, no evalúa, y no decide si mereces o no mereces. Lo que hace es responder. Y responde siempre del mismo modo, mostrando hacia afuera lo que está activo por dentro. Por eso el principio incomoda tanto cuando se entiende mal. Porque muchas personas creen que aceptar este aspecto implica culparse por todo lo que ocurre en su vida. Y no es así. De hecho, ocurre justo lo contrario. El principio no te hace culpable. Te hace consciente. Cuando algo se repite en tu vida, no estás señalando que hayas hecho algo mal. Estás señalando que hay una idea, una emoción o un estado interno que sigue activo, aunque no lo estés mirando. Y aquí hay algo importante. No todo lo que sostienes es consciente. Mucho de lo que crea tu experiencia diaria, no lo eliges voluntariamente. Lo heredaste, lo aprendiste o lo absorbiste sin darte cuenta. El principio no te pide que te juzgues por eso. Te pide que lo observes. Porque solo aquello que se ve puede dejar de repetirse. Por eso, la pregunta no es ¿por qué me pasa esto?, sino ¿para qué se está mostrando esto ahora? No es para buscar una explicación mental que te deje tranquilo, sino para reconocer qué tipo de estado interno está siendo reflejado. La metafísica clásica es clara. No existe efecto sin causa, pero la causa no siempre es un acto concreto. Muchas veces la causa es una forma habitual de sentir, de pensar o de percibirte a ti mismo. Y cuando entiendes esto, algo cambia profundamente. Dejas de vivir lo que ocurre como algo personal. No en el sentido de desconectarte emocionalmente, sino en el sentido de dejar de tomártelo como un ataque. La vida no te ataca. La vida te informa. No para castigarte, sino para devolverte a la coherencia. Por eso, este aspecto está tan ligado a la honestidad. Porque no se trata de analizarte sin fin, ni de quedarte atrapado en el pasado. Se trata de mirar con claridad qué estados estás sosteniendo ahora mismo. Y aquí viene algo muy liberador. No necesitas entender el origen exacto de todo para cambiarlo. No necesitas ir a la infancia, ni revivir cada experiencia, ni desmenuzar cada emoción. En el momento en que reconoces que una idea es falsa, por ejemplo, la idea de carencia, de indignidad, de separación o de amenaza, esa idea empieza a perder fuerza. Porque el principio no responde a intenciones ocasionales. Responde a estados sostenidos. Cuando dejas de sostener internamente una mentira, el efecto exterior empieza a reorganizarse. No siempre de forma inmediata, pero sí de forma inevitable. Por eso, este aspecto no tiene nada que ver con resignación. Al contrario, es profundamente empoderador. Porque te devuelve la responsabilidad, sin devolverte la culpa.
Y responsabilidad, entendida como capacidad de responder de otra forma. Cuando comprendes el principio, ya no necesitas pelearte con la realidad. Empiezas a dialogar con ella. Empiezas a leer lo que te muestra como información valiosa, sin verlo como una condena. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, dejas de repetir experiencias. No porque las fuerces a desaparecer, sino porque ya no las estás alimentando desde dentro. Eso es el principio en acción. Silencioso. Impersonal. Exacto. Y cuando lo integras, la vida deja de parecer caótica, y empieza a mostrarse como lo que siempre ha sido. Un sistema coherente, que responde a lo que eres. No a lo que aparentas ser. Y cuando empiezas a ver todo esto junto, no como piezas separadas, sino como un mismo movimiento, algo cambia en la forma en la que te relacionas con tu vida. Dejas de preguntarte constantemente, ¿qué es lo que estás haciendo mal? Dejas de buscar el fallo oculto. Y dejas de mirarte como un proyecto que necesita ser corregido. Empiezas a darte cuenta de algo mucho más sencillo y mucho más profundo. Y es que no estabas desconectado, estabas confundido. No estabas bloqueado, estabas interfiriendo. Y que no te faltaba poder, te faltaba descanso interno. Porque cuando reconoces la vida en ti, ya no necesitas forzarte a tener energía. Cuando empiezas a vivir desde el amor, muchas luchas pierden sentido por sí solas. Cuando eliges la verdad, se caen capas enteras de tensión, que ni sabías que estabas sosteniendo. Cuando confías en la inteligencia de la vida, dejas de anticipar catástrofes. Cuando recuerdas que no estás solo, el peso se reparte. Cuando entiendes que toda experiencia fue antes una idea, recuperas claridad. Y cuando comprendes los principios, dejas de vivir lo que te pasa, como un castigo personal. No es porque todo se vuelva perfecto, sino porque todo empieza a tener coherencia. Y desde ese lugar, manifestar deja de ser una meta. Deja de ser algo que persigues. Y deja de ser un esfuerzo constante, por llegar a algún sitio. Se vuelve una consecuencia natural, del estado desde el que vives. No se trata de hacer más. Ni de pedir más. Ni de demostrar nada. Se trata de observar con honestidad, desde qué lugar interno estás viviendo ahora mismo. Porque la vida, no responde a lo que deseas ocasionalmente. Responde a lo que sostienes de forma habitual. Y cuando eso se alinea, no hay que empujar nada. Las cosas empiezan a moverse solas. A ordenarse. A encajar. Y antes de cerrar, de verdad, gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por regalarte este tiempo, y por escuchar con presencia, no desde la prisa ni desde la distracción, sino desde un lugar más atento. No es algo pequeño. Escuchar así, ya es una forma de estar en coherencia. Y que lo hayas hecho, dice mucho más de ti, de lo que parece.